Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, ¿cómo están? Espero que muy bien, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Espero que no sea la madrugada y no estén aquí terminando de calificar papeles o preparando alguna clase. Pero bueno, es muy posible que lo estén haciendo porque a pesar de que muchas personas no saben, los maestros hacemos muchas cosas en casa. Trabajamos mucho en casa. Mucha gente no sabe y por eso nos están diciendo que tenemos muchas vacaciones, que hacemos esto y que hacemos lo otro y que nuestro trabajo es fácil. Sin embargo, como he mencionado antes, el trabajo del maestro es mucho más allá de lo que se ve. Nosotros hacemos mucho trabajo invisible, que no se ve y que es muy valioso y muy importante. Bueno, hoy que voy a contar, voy a hablarles de una parte muy especial de mi experiencia y es cuando tuve la oportunidad de trabajar con un niño con necesidades especiales, así lo llaman en Estados Unidos, necesidades especiales, creo que también en Latinoamérica. Y este niño es autista. Y bueno, era una experiencia nueva para mí en ese momento porque yo en Colombia no había tenido la oportunidad de trabajar con niños autistas. Este niño está en el Spectrum, pero no, ¿cómo lo explico? Los niños autistas tienen diferentes niveles de socialización. Hay niños que son verbales, hay niños que no son verbales, hay niños y niñas, ¿no? Y de hecho hay un estudio que dice que las niñas son las menos diagnosticadas. Las niñas tienen la facilidad de adaptarse a los grupos, entonces las niñas generalmente no son diagnosticadas a tiempo. Les voy a contar cómo empezó la historia. Recuerdan que yo les conté que yo tenía unas compañeras de trabajo que me ayudaron increíblemente y que me enseñaron muchísimas cosas. Pues una de ellas, su hijo es autista y era el momento para que su hijo entrara a la escuela. Ya tenía la edad, entonces yo recuerdo que yo enseño kindergarten. Ya el niño tenía la edad. Entonces, como ya tenía la edad, pues ella vino y me preguntó. Yo enseñaba español como inmersión, es decir, no se habla inglés en la clase, entre comillas. Uno habla inglés, pero no tanto. Y ella vino y me habló. Ella es una gran persona, es una excelente maestra, de ella aprendí mucho. Entonces, ella vino y me dijo, Carolina, ella va con mi primer nombre, después se los digo, pero digamos que dijo Carolina. Ella viene y me dice que quería que su hijo estuviera en mi clase. Por alguna razón, mis metodologías, las cosas que aprendí y la manera como yo trataba a los niños le llamaba mucho la atención. Entonces, porque su hijo es diferente, ella quería una maestra diferente también. Entonces, claro, yo le dije, claro, no hay problema, pero yo no tenía la menor idea de cómo enseñar a un niño con necesidades especiales. O sea, yo sé que todos los niños son diferentes y que todos tienen niveles de aprendizaje diferentes, etcétera, etcétera. Y en esta escuela particularmente tuve niños con muchas necesidades especiales, sin embargo yo no tenía la capacitación y eso me parece que es muy importante, que las maestras, los maestros estén capacitados, que se les enseñe cómo trabajar o cómo abordar o cómo ayudar a los niños con necesidades especiales, porque cada necesidad es diferente también, es cierto. No es lo mismo un niño que tiene un retraso mental a un niño que tiene una condición de ceguera o a un niño que tiene autismo. Es diferente. Todos son diferentes y en muchas cosas la diferencia es obvia, en muchos casos. Y en otros casos, pues no. En fin. Entonces ella viene y me dice, bueno, yo quiero que mi hijo esté en tu clase. Y yo le dije, claro, no hay problema. Yo feliz, porque ella es una excelente profesora, excelente persona. Pero ella me dijo, bueno, mi hijo es autista. Y ahí fue cuando yo empecé a aprender. Yo, ok, pero no, yo no sabía nada.
Me tocó otra vez leer, buscar, empezar a entender un poco. Compré libros sobre el autismo, entendí un poco más, pero no es lo mismo leer que experimentar o que estar en el momento, que vivir la experiencia. No es lo mismo, para nada es lo mismo. Entonces llegamos, el niño, ¿por qué ella quiso que su hijo estuviera en mi clase? Yo recuerdo mucho, porque pues yo salía con ella se convirtió en mi amiga. Entonces ella se convirtió en mi amiga y salíamos que a la playa, vivíamos cerca de una playa, que vamos a comer, que los fines de semana hacemos esto. Entonces nos reuníamos mucho y en una de esas ocasiones el niño se encariñó conmigo. Y eso es difícil con un niño autista. Él no muestra o él no mostraba en ese momento ninguna emoción por nadie, especialmente una persona extraña. Él me conoció cuando digamos, él tenía por ahí 4 años. Bueno, y ese día nos sentamos los dos en la parte trasera del carro con la mamá y el niño y estaba alguien conociendo, no me acuerdo quién era, y el niño se queda mirándome y me sonríe. Ella era un poco más verbal, les costó un poco que que él empezara a expresarse, les costó mucho trabajo, pero ya empezaba un poco a expresarse, a hablar un poco y se queda mirándome, que es muy poco común. Yo creo que ella tomó una foto y me toma la mano y para ella eso fue como, wow, aquí pasó algo, aquí hay una conexión. Entonces el niño tuvo una conexión conmigo y para ella en su momento ella decía, él debe estar en la clase con una persona con la que tenga una conexión. Entonces él se unió a mi clase, a una clase de español. Ya este era mi 4º año en los Estados Unidos. Entonces yo ya tenía la experiencia, ya sabía cómo era el sistema, las evaluaciones, les tengo que hacer otro audio de las evaluaciones. Yo ya sabía más o menos cómo se manejaban las cosas, los niños, que dije, las evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces ya tenía más experiencia, entonces me sentía mucho más segura, entonces dije, claro, pues, ¿cómo no? Pero entonces ella viene y me explica, bueno, si tú necesitas algo, por favor llámame en cualquier momento, porque ella sabía que él iba a tener momentos de histeria, iba a tener episodios en los que iba a llorar, en los que iba a gritar, en los que no iba a entender, en los que se iba a exacerbar. Entonces el niño tenía sus momentos, pero en ese momento pues yo no tenía la menor idea. Yo había leído, pero no sabía muy bien. De hecho me vi un par de películas, pero no explican muy bien. No explican muy bien. Entonces, bueno, llega el niño a la clase. Ese año tengo una clase mucho más homogénea, diría yo, con familias más funcionales, más estables y con muchas más ganas de aprender, ¿no? No solo el niño, sino el niño y la niña, perdón, el niño y la niña, sino la familia en general estaban muy emocionados por estar en el programa y por conocerme a nosotras, a las maestras de español, no solo a mí, y tenían unas ganas de estar en este programa porque ya se habían dado resultados, se había hablado de nosotras, se había hablado de lo buena maestra, las maestras que éramos, porque sí éramos buenas maestras a pesar de lo difícil que lo difícil que es al principio, pues empezamos a ser reconocidas por los resultados porque los niños empezaron a hablar español. Entonces, pues claro, el programa funciona. Entonces vendían el programa bastante. De hecho, a mí me hicieron una entrevista. Voy a buscar dónde está. Me hicieron una entrevista en el programa de televisión local para enseñar un poco, para promocionar un poco el programa. Luego de eso, entonces el programa empieza a rotar, ¿no? De voz a voz, y empiezan a ver padres viendo a sus hijos hablar español a final de kindergarten. O sea, eso es maravilloso. O sea, que en un año un niño ya pueda hablar un idioma más fluidamente, pues es increíble. Y eso pasa porque realmente funciona. A estas edades los niños aprenden mucho más rápido. Los niños y niñas aprenden mucho más rápido. En fin, entonces llega a mi clase y bueno, yo no sé mucho de cómo manejar a niños autistas, pero ella me empieza a enseñar. Entonces yo prácticamente tuve la ayuda de la mamá, una mamá totalmente involucrada con su hijo.
y entendiendo que ella como maestra sabía lo que nosotras vivíamos como maestras, ¿no? Ella entendía que es ser maestra y ella entendía que era difícil tener un niño especial en la clase. Entonces, para ella, facilitarme las cosas era muy importante. Entonces llega este chiquito a la clase, llega mi clase, ese año tenía que unos 20 estudiantes, todos muy lindos, muy especiales, como con muchas ganas de aprender. Se veía que en la casa les habían dicho, qué maravilla que vas a estar en este programa. Estos niños se sentían súper orgullosos de estar con nosotras. Teníamos en ese momento 6 clases, si no estoy mal, 6 o 8 clases de español. Entonces teníamos ya 2 maestras de kindergarten, 2 maestras en primer grado, 2 maestras en segundo grado. ¿Eran 2? No, mentiras. Una maestra en segundo grado y una maestra en tercer grado. Éramos 6. Entonces los niños que estaban en tercer grado, los que lograban entender el sistema del idioma, pues hablaban fluido, leían fluido, todo fluido, súper bien. Entonces el programa pues llama mucho la atención. Este programa también lo tienen en otros idiomas, creo que lo tienen en mandarín también, no sé ahora, pero lo tenían en mandarín también, estaban empezando con el mandarín. Creo que el mandarín es más difícil. Bueno, en fin, entonces llega este chiquito a la clase y en los primeros días tiene varios episodios, no entendía mucho, entonces me ponía a leer, pero ¿por qué estaba así? Entonces yo llamaba a la mamá, ella venía, lo buscaba, hablaba con él, lo calmaba, lo corregía porque era bastante fuerte con él. Ella lo corregía bastante fuerte en el sentido de que ella entendía que él tenía que seguir unas normas. Así tuviera una necesidad especial y haya acomodaciones para él, había unas normas que él tenía que seguir. Entonces ella lo corregía de esa manera. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Yo aprendí, que cualquier cosa puede generarles a ellos una incomodidad y ellos no saben cómo expresarla. Entonces pueden gritar, pueden llorar, pueden, bueno, en fin, reaccionar fuertemente. Pero yo ya había tenido estudiantes así, entonces yo ya más o menos sabía manejarlos. Era como aislarlos, tratar de hablar con ellos, tranquilizarlos, etc. En ese momento, pues ya más o menos manejaba el sistema. Pero con él no era tan fácil porque él no escuchaba. Cuando él estaba en sus episodios, pues no escuchaba. Y había que esperar o traer a alguien o tratar de calmarlo para que no se pusiera mucho más agresivo. Y entonces eso pasaba en la clase. Y en esa clase, pues obviamente los otros niños se asustaban y no sabían qué hacer. Entonces ahí había mucho trabajo que hacer con ellos, con el grupo en sí y con el niño. Él también tenía una maestra que venía y lo llevaba a hacerle terapia, una cosa como una clase aparte. Pero no era mucho, no era tan común que pasara. Entonces venía la mamá y empezamos a aprender. Empecé a aprender. Algo que aprendí que fue muy importante es que como ellos tienen la mayoría de los niños con autismo, sus sentidos están como muy agudos. Entonces su olfato es agudo, su oído es agudo, en algunos casos su visión es aguda. Entonces cualquier cosa que genere, digamos, llega un olor de algún lado, llega un sonido fuerte o a la voz, inclusive la voz de una persona les puede generar una inconformidad o les puede generar una incomodidad, no inconformidad. Entonces, a él eran los sonidos y uno tiene que empezar a ver con cada estudiante, especialmente con niños autistas, qué es lo que está generando esta incomodidad. Para él era el sonido, pues mi clase era ruidosa. Entonces empezamos a tratar de hablar con los estudiantes, bajemos la voz, busquemos como opciones para que él se calmara un poco. Entonces la clase era ruidosísima. Entonces en Estados Unidos, y yo creo que ya en Latinoamérica deben vender una especie de audífonos que no son audífonos, pero lo que hacen es cubrir el contorno de la oreja para disminuir los ruidos. Entonces, hacíamos eso o usábamos unos audífonos ya viejos que no servían, le cortábamos el cable y los usábamos con él para cuando teníamos eventos especiales. ¿Qué eventos especiales? Que una reunión de todos los estudiantes, una asamblea de todos los estudiantes, que venían invitados, que habían eventos ruidosos, música, etc. En ese momento teníamos los audífonos, se los poníamos y él se calmaba. Otra cosa que yo trataba de mirar era el salón. No tenía que tener tanta
aunque ellos son muy visuales, no tenía que tener tanto estímulo visual. Entonces trataba de que el salón no tuviera tanto estímulo visual. Y también, pero para él específicamente, tenía un cuadrito que le hice con dibujitos de cómo era la rutina, porque para ellos estar más tranquilos, para ellos no. No voy a generalizar porque no todos son iguales. Para él estar más tranquilo, yo hacía el horario en dibujos, el horario de clase en dibujos. Entonces, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto, no, más tarde hacemos esto, la siguiente hora hacemos esto. Entonces lo tenía con dibujos para que él pudiera predecir qué iba a pasar y no generar cambios tan repentinos, porque eso le iba a generar un estrés y no íbamos a poder hacer ninguna clase, porque cuando lloraba fuerte, entonces no podemos hacer nada. Entonces, todo eso para que todo el grupo el grupo tuviera una armonía. Teníamos los audífonos, teníamos un sistema de dibujos donde le indicábamos qué seguía, cómo era el orden, y la mamá en la mañana le explicaba, hoy tienes esta clase, esta clase, esta clase, esta clase. Entonces como que ya iba entendiendo, esta clase, esta clase, esta clase. Obviamente al principio fue muy difícil para él porque se estaba adaptando a un nuevo sistema, a unos nuevos amigos. Entonces él no entendía y los niños no entendían. Nadie entendía nada, ni siquiera la maestra. Entonces todos estábamos bien confundidos. Pero con el tiempo y las rutinas, que eso ya lo había aprendido en ese momento, era que yo no podía cambiar rutinas así como así. No solo por él, sino por todos los estudiantes. Cambiarles las rutinas les genera ansiedad y generarles ansiedad genera malos comportamientos o genera que ellos se pongan inestables y empiecen a comportarse mal. Entonces las rutinas son muy importantes. Entonces yo no les cambiaba rutinas y con eso a él le funcionaba mucho. Entonces yo hacía mis pequeños grupos, yo les enseñaba la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente había mucho refuerzo positivo. Con él sí que se necesitaba hacer mucho stickers o muchas cosas que fueran tangibles para que él viera que estaba haciendo algo bien. Era muy importante estar haciendo constantemente un refuerzo positivo, diciéndole cosas positivas, no solo a él, a todo el grupo, pero obviamente con él se notaba mucho más el cambio de actitud, era muy importante. Luego de hacer este trabajo con él, que era explicarle en la mañana, vamos a hacer esto en la mañana, los centros vamos a hacerlos de esta manera, y si había un cambio, que ese día no vino el profesor de educación física y no iba a haber educación física. Entonces, teníamos que avisarle con un buen tiempo, mira, hoy no va a haber educación física, vamos a hacer esto en cambio. Entonces, teníamos que darle como ese tiempo para que su cerebro dijera, ok, va a pasar esto. O sea, él tenía que estar preparado. De hecho, para los simulacros de incendio, teníamos que avisarle. Y teníamos que tener los audífonos listos, no solo con él, sino con todos los niños que tuvieran que fueran autistas o que estuvieran en nuestras clases. A todos los estudiantes que sabíamos que tenían necesidades especiales, pues les ayudábamos un poco avisándoles, porque nos parecía que era necesario ponerlos a sufrir sin necesidad, ¿no? Sin embargo, pues obviamente se les explica que en un momento de incendio real, pues no va a haber tiempo para avisarles. Pero pues en ese momento pues les podíamos avisar. Eso era el trabajo que yo hacía con él directamente. Yo traté de enseñarle español, no le gustó el español. No, aprendió muy poco español, muy poco, pero le encantaba estar en mi clase. Así no aprendiera y no entendiera, entendía comandos. Pero vamos, siéntate, haz la fila, vamos a almorzar, ese tipo de cosas. Aprendió los comandos. Pero en sí el idioma en sí, aprendió a decodificar, sí. Aprendió a decodificar en español, sí. Pero pues realmente hablar el idioma no le salió. No fue posible. Sin embargo, no era nuestra prioridad en ese momento, porque se estaba adaptando a una nueva clase y estaba en kindergarten. Entonces, aprendió mucho y luego de hacer el trabajo con el estudiante en sí, con él solito, de enseñarle como las rutinas, de tener los audífonos, él también tenía una fijación oral, que no es una canción, sino que tenía una sensación de que tenía que ponerse cosas en la boca, todo el tiempo tenía cosas en la boca, lo que encontrara. Entonces la mamá le trajo una serie de juguetes que ella lavaba todos los días
y que él usaba constantemente para satisfacer esa sensación que no sabíamos por qué, pero era una sensación y pues era peor que cogiera cosas del piso o que hiciera otras cosas. Entonces enseñamos también a, a usar ese tipo de juguetes, que eran como los juguetes que usan los bebés cuando están saliéndole los dientes, más o menos ese tipo de juguetes, para que calmara esa ansiedad. Ya no le duraba mucho, no sé si todavía lo haga, pero le duró un buen tiempo y con el tiempo se le fue quitando. Con el tiempo ya disminuyó el comportamiento. Todo eso se trabajó con él. ¿Qué más hacía él de especial? Era muy alegre, ¿no? Era muy alegre, pero le costaba socializar con los otros estudiantes. Y ahí es cuando yo empecé a hablar con los otros estudiantes, porque obviamente van a haber estudiantes que son muy crueles y que dicen cosas feas y que no quieren jugar con él y que no quieren nada, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos, o lo que hice yo en la clase, fue cuando mi estudiante autista salía a su clase de especial, a su clase para manejo, no me acuerdo, realmente no me acuerdo qué, pero él salía como una vez al día de la clase. En ese momento yo me sentaba con el resto de la clase y les explicaba qué estaba pasando en el cerebro de él, porque me parecía muy importante hacer todo lo de mindfulness y ese tipo de enseñarles el cerebro, cómo funciona el cerebro, que las cosas básicas, ¿no? Pero qué partes del cerebro se activan y cuáles no, etcétera. Entonces ellos ya habíamos trabajado con eso, ya sabíamos ese tipo como de información. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que yo hice con ellos es explicarles por qué él se comportaba, cómo se comportaba y cómo lo podíamos ayudar. Entonces yo generé con ellos una comunidad en la que todos íbamos a ayudarnos a todos. No solo él, no todos ayudándonos a él, sino que todos nos ayudamos a todos. ¿Qué les enseñé en esos momentos? En esos momentos les enseñé. Uno, creo que bajé un video de YouTube donde hay una explicación muy explícita de cómo funciona el cerebro de muchos niños autistas, no son todos, pero es como cuando un ruido, cómo suena un ruido para ellos, cómo suena una voz en el cerebro de ellos, cómo se ve una imagen en el cerebro de ellos, cómo se ven ciertos colores. Era como una exageración de los sentidos. Entonces era agotador. Entonces hacíamos el ejercicio de ver el video y preguntarles si ustedes cómo se sienten, solo viendo el video. Y ellos entendían, me siento cansado, me siento agotado, es estresante. Entonces, claro, ese tipo de reflexión les ayudaba a ponerse en el lugar de él y a tener más empatía. Otra manera que les enseñé a ellos, primero es que él también tenía que seguir las normas y que él también tenía que portarse como todos los demás. Tenía que seguir las rutinas y las normas de la clase, que no era una excepción para él, pero que habían una serie de cosas en las que ellos me podían ayudar. Una de las cosas que les pedí que hicieran a los estudiantes es cuando él tiene un episodio, no vengan a ayudarle. Esa es la labor de la maestra, les decía yo. En ese momento yo estoy encargada y lo que me pueden decir en el momento es que este estudiante, profe, está pasando esto, está llorando, está teniendo un episodio o está lo que sea que esté pasando y yo voy y lo atiendo. O a otra maestra si no estoy yo. Y en ese momento, ya, esta es tu labor, ya no me ayudes más. Porque claro, ellos quieren ayudar y hablar con él y consolarlo y decirle y no sé qué. No, en ese momento no necesitamos eso. Necesitamos que le avisen al maestro y ya pueden irse. Muchas gracias, este es tu trabajo. Porque, pues claro, ellos por querer ayudar, pues a veces generaban más problemas. Por querer ayudar lo hacían que se estresara más. Entonces, ellos aprendieron eso, aprendieron a no estar encima mío cuando había un episodio. Por ejemplo, él tenía un episodio y todos preguntándome, ¿qué hago? ¿Y cómo hago la tarea? Y como, no, en este momento no te puedo atender. Paciencia, tú vete a tu mesa y espérame un momento hasta que yo solucione esto. Entonces, eso también había que enseñarles a ellos, porque son niños, tienen edades de 5 y 6 años. Entonces, ellos iban aprendiendo, iban mirando, iban observando. Y también les pedí que cada vez que él hiciera algo muy bueno, que le hicieran como mucho escándalo, decía yo.
Entonces, si él está siguiendo la norma y está haciendo algo que no solía hacer, ustedes felicítenlo, abrácenlo, denle un aplauso, porque si el contacto no le molestaba, le gustaba que lo abrazaban y él abrazaba a todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, ellos como que él hacía algo y todos, bien, ¿cómo lo hiciste bien? Te felicito. Y ese momento para él era maravilloso, se sentía supremamente feliz. Entonces, eso le generaba a él mucha felicidad y le generaba mucho como calmarse, ¿no? Como integrarse al grupo. Entonces generamos esa unión entre los estudiantes tan bonita. Ellos se querían entre ellos y lo hacíamos con todos, ¿no? También veíamos que todos éramos diferentes y que todos teníamos diferentes necesidades. Recuerdo mucho que una vez estábamos en Navidad y fue muy divertido porque en Estados Unidos hay una página donde uno pone el nombre de los niños y sale si ha sido bueno o malo. Las palabras son naughty o nice. Entonces, todos salen nice, todos salen bien, todos salen bueno. Pero yo le ponía todo el misterio del mundo y empezaba les proyectaba el computador y empezaba a poner los nombres despacio. Y esperaba y los miraba y todos así recogidos, ¿no? Sus cuerpos así estresados, esperando que saliera si era nice o naughty, o si era bueno o malo. No creo que malo sea la palabra, pero pues en esa es la que se me viene ahora. Entonces, y entonces yo ponía enter y salía, bueno, qué bien, bien, y todos aplaudían. Pero cuando le tocó a mi estudiante autista, no se imaginan. Él estresado y todos así estresados porque como él hacía el que lloraba, que gritaba, que como él tenía sus comportamientos, pues ellos estaban mucho más estresados. Pero obviamente todos salen nice, todos salen bueno en esa página, es la idea. Entonces oprimí enter y estos niños saltaban, toda la clase saltaba de alegría porque mi estudiante autista había salido que era bueno. Y entonces le iban a traer regalos de Santa Claus, ¿no? Entonces él saltaba y saltaba y saltaba. Otra cosa, él y todos, ¿no? Toda la clase gritaban de la felicidad. Otra cosa muy bonita que sucedió es que todos los años el abuelito de él se hacía pasar por Santa. Entonces él se disfrazaba de Santa y venía a la escuela y les daba dulces. Entonces todos así emocionados, que todo el mundo sabía que era el abuelito de él, pero nadie decía nada. Pero pues él es muy inteligente, entonces él vino, él dejó que Santa viniera, lo saludó, no sé qué, y ya, no más. Bueno, se fue Santa, no sé qué. Y cuando viene, como que le dice a la mamá o le dice a uno de sus amiguitos, oye, este Santa se parece mucho a mi abuelito. Yo creo que es mi abuelito. Y así, cosas así divertidísimas que él hacía. Al final de ese año, bueno, pasamos muy bien, aprendimos mucho. Ya en el siguiente año me movieron con todo mi grupo al grado primero. Yo estaba en kindergarten, me movieron al grado primero con todo el grupo. Y estos niños celebraban y estos padres de familia celebraban porque realmente tuvimos una bonita comunidad. Armamos una comunidad muy bonita y nos queríamos mucho. Ellos me querían a mí, yo los quería a ellos y entre ellos se querían mucho y formaron unas amistades muy bonitas. Entonces, pues cuando supieron que yo iba a ser la maestra otra vez, ellos hicieron una sorpresa y todos los papás ya sabían, pero querían hacer sorpresa para los estudiantes. Entonces me dijeron, no les digas, no les cuentes. Y el primer día de clase, yo me escondí en el salón de clase, que era otro salón, no era el mío, no era el de kinder, y llega uno por uno y los niños felices, gritando de la felicidad, ¡ay, sí, la maestra, no sé qué! Felices. Al final de ese año, del año de kinder, los padres de familia, un grupo de padres de familia se reunió y me regalaron el mapa de Colombia en una cadena, como en un collar. No es un collar, no sé cómo se llama, yo digo cadena. Y el mapa de Colombia con un corazón en la mitad. Me pareció uno de los regalos más hermosos que me han dado. Me pareció hermoso, todavía lo tengo y lo atesoro porque me gustó demasiado ese regalo. También me llevaron orquídeas, que era la flor nacional de Colombia, esa flor nacional de Colombia. Entonces, ese regalo, ese mapita de Colombia en una cadena, me pareció hermosísimo. Uno de los regalos más bonitos que me han dado. Fue muy bonita esa experiencia.
Luego, en el siguiente año, pues la sorpresa, maestra, la misma maestra. Entonces seguimos con la misma rutina, aprendiendo, enseñándole a este chiquito autista a comportarse, a mejorar, a leer, a escribir. Poco a poco aprendió mucho a su nivel de aprendizaje, ¿no? El español para él no era lo que más quería aprender. Él aprendía otras cosas, pero no quería aprender español, así que era poco a poco su aprendizaje fue diferente, fue de otra cosa. Pero pues no estábamos ni preocupados ni nada, estábamos viviendo su proceso, cada uno viviendo su proceso. Y ese año yo decidí, eso fue el año anterior o el siguiente año, ya no me acuerdo, creo que fue ese año, yo decidí que mi clase iba a ser una presentación espectacular. Y muy bonitos, los padres de familia eran muy bonitos. Entonces lo que hicimos fue, les enseñaba a bailar cumbia, les enseñaba cumbia colombiana. Les enseñaba a bailar cumbia colombiana, hicimos 2 canciones de cumbia colombiana y cantamos Que canten los niños que hacen la voz. Esa canción la cantamos, pero el cantante principal era mi niña autista. Él era el cantante principal. Él cantaba la mayor parte de la canción y cada uno de los estudiantes tenía un pedacito. Yo canto porque ya se me olvidó. Entonces cada niño, el cantante principal era mi niña autista. Primero porque tenía voz divina. Y segundo, porque yo quería que cantara. Entonces pues ya tenía la voz y tenía el talento, pues hay que hacerle. Entonces cantó la mayor parte de la canción y él pasaba el micrófono a cada uno de los estudiantes y cada estudiante cantaba su partecita. Tengo el video, por ahí lo tengo, la mamá de él lo publicó en redes sociales, mejor yo súper orgullosa porque cantó en español y cantó divino. Él feliz porque claro, él tiene la habilidad, él le gusta cantar y le gusta como el teatro y le gusta como la música. Entonces él estaba feliz y ese día estaba un poquito enfermo, casi no va, pero pues llegó a la presentación, los vestía todos con ropa tradicional de cumbia y él cantó y los demás cantaron, cada uno su pedacito y eso fue así, o sea, espectacular. Para mí, ¿no? Como maestra, pues les salió tan bonito. Ellos cantaron lindo, bailaron espectacular y es que les enseñé que dijeran ¡huepa! Cuando salían a bailar. Entonces estaban así felices. Los niños felices, los maestros felices, toda la clase, todo el mundo feliz. Y aparte de eso, nos tocó presentarnos como 3 veces, porque claro, eran la sensación. Se volvieron famosos por un tiempo. Fue muy bonita esa experiencia. ¿Qué más les cuento? No sé qué más. Esto fue uno de los aprendizajes y de los momentos más bonitos, tener estudiantes con necesidades especiales. Claro que yo tengo que aclarar que yo tuve mucha ayuda, que a mí me ayudaron mucho. La mamá de él es una experta en niños con necesidades especiales por ser mamá de un niño con necesidades especiales y por ser maestra, o sea, ya sé cómo. Entonces ella me ayudó muchísimo y me enseñó muchísimo. Él también me enseñaba, ¿no? Porque yo aprendí a observarlo, aprendí a predecir los comportamientos, aprendí a observar el ambiente de la clase y a ver qué cosas podían generarle a él y a los demás niños incomodidad. Porque a veces uno no se da cuenta y uno llena los salones de clases, y en Estados Unidos sí que tienen eso, llenan los salones de clases de carteles, de muchas cosas y eso es demasiado pesado para un estudiante y para una clase. Entonces, tener esa armonía era importante en el salón de clase, aunque había cosas que eran muy difíciles. Tener olores, yo compré un diffuser, compré como estos aceites esenciales y tenía los ponía un poquito de agua y hacíamos ponía el olor en un olor suave en la clase. A veces se me olvidaba, ¿no? Pero bueno. El segundo año, digamos, el quinto año, que era cuando ya me tenía que ir de Estados Unidos, se me acababa el contrato. El quinto año hice como que hice mi clase en diferentes espacios y cada espacio tenía una silla diferente
para que ellos cuando rotaran no tuviera que sentarse en la misma tipo de silla. Me parecía importante. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero es algo como de flexible sitting. Pero bueno, era como que cada espacio tenía un tipo de silla diferente. Entonces teníamos el puff, teníamos una silla que no tenía espaldar, las sillas con espaldares, etcétera, etcétera, para que ellos cuando llegaban en la mañana escogían dónde se querían sentar. Tenían que escoger porque tenía unos imanes con los nombres de ellos y ellos se ponían, me voy a sentar hoy en esta silla y así. Eran como algo más era diferente para ellos. También ese año hice eso. Creamos una obra de arte, para mí era una obra de arte del planeta. Recogimos todas las botellitas de leche que les daban a ellos, las lavamos. Yo les tenía el trabajo. ¿Quién va a lavar las botellitas de leche? Lavamos las botellitas de leche, las pintamos, hicimos un mapa. Nos quedó bonito. Por ahí debo tener también fotos. Les voy a poner fotos. Voy a ver si las encuentro en la página, si las pongo en la página web o en las redes sociales. Pero sí que hicimos eso. ¿Qué más hicimos? Hicimos muchos proyectos. Ese año hicimos cantidad de proyectos porque la clase se prestaba para hacer proyectos, ¿no? Era una clase muy bonita y los padres ayudaban constantemente. Era el día, por ejemplo, para las faldas de cumbia, las mamás de mis niñas se reunieron, buscaron la tela e hicieron las faldas. Imagínense. Pero era porque ellas querían estar allí y querían ayudar y estaban así súper emocionadas. Entonces fue una clase bonita y en ese momento es cuando ya me toca irme de Estados Unidos, ya cuando tengo ya máster en cómo manejar estudiantes y etcétera, ya me tenía que ir. Y yo podía quedarme si yo hubiera querido hacer el papeleo y pagar, que no es barato, toca pagar. Hay que pagar una serie de documentación y abogados y etcétera para conseguir un permiso para quedarse, que se puede porque necesitan maestros constantemente. Pero yo dije no me quería quedar, no porque no tuviera algo en contra de nada, sino porque sentía que para mí Estados Unidos siempre fue temporal. Entonces yo sentía que o me devolvía a Colombia o me devolvía a Colombia. En ese momento me devolví a Colombia. Sin embargo, puse en mis redes sociales, se me acaba el contrato en Estados Unidos buscando trabajo. Si alguien sabe de algo, por favor dígame. Y llega un amigo mío que conozco hace años y me dice, ¿te vas a China? Y yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me dijo, hagamos el papeleo, a ver qué pasa. Hagamos, digamos, las entrevistas y pasas la entrevista, no sé, todo eso. Entonces me hicieron entrevistas y pasé la entrevista y terminé aquí, en China. ¿Pueden creerlo? Bueno, profes, la próxima entrevista, los próximos podcasts van a ser entrevistas. Quiero entrevistar a algunos de mis amigos que trabajaron conmigo, de Latinoamérica, de diferentes países. Estoy buscando a mis amigos mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, venezolanos, chilenos, bueno, los amigos que tuve y con los que trabajé en mi época en Estados Unidos, para que les cuenten sus experiencias desde su punto de vista, porque somos diferentes nacionalidades, tenemos diferentes problemáticas y diferentes maneras de ver el mundo. Entonces les voy a contar. Así que quédense pendientes para todas las entrevistas que se vienen, ¿ok? Un abrazo fuerte, estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo.
Chao.